Sí, ya sé. Buenas tardes, mis hermanos, nuevamente, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de poder juntos movernos en la palabra para hablar de un tema tan especial y tan importante. Siempre es necesario, hermanos, cuando vamos a tratar un tema, oramos, pedimos al Señor dirección, pedimos al Señor sabiduría, pedimos todos los recursos que Dios pueda tener para que nos use, nos guíe y nos dé conforme sea el tema o el propósito que tenemos de compartir. Pero cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿a quién le pedimos? Entonces, ahí nos encontramos muchas veces decir, ¿qué podemos no decir del Espíritu Santo? Cuando realmente es Dios mismo en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que ha enviado el Padre para con nosotros. Y hablar del Espíritu Santo corresponde a nosotros a cada día más querer conocer más de lo que es el Señor y de ahí poder identificar muchos puntos que son importantes dentro de la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo. Quería hacer una distinción, ya que también nosotros los miércoles estamos trabajando con lo que es los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo y podemos decir cuál es la diferencia, los dones y la obra. Y esa parte de la obra del Espíritu Santo, yo quiero que la visualicemos y la veamos desde dos puntos de vista. Hay una obra del Espíritu Santo que es la parte en donde el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros de manera individual, y está la obra del Espíritu Santo a través de lo que la iglesia está siendo llamada para hacer. Nosotros vamos a enfocarnos mayormente en ambas partes brevemente para desde ahí poder determinar y poder hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en la iglesia. Así que nuestro hermano Boris va a comenzar y yo solamente daré resaltando lo que el hermano Boris diga, porque yo sé que todo lo va a cubrir. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, hermanas, en esta este precioso día que el Señor nos concede de estar aquí. Hay gente que me dicen, pero tú a las cosas de Dios no le dices que no. Pues yo pudiera estar trabajando, pero cuando se habla de un retiro, yo me perdí muchos retiros por estar trabajando, mis hermanos. Me perdí de muchas cosas buenas, pastor, por estar trabajando. Y al final cuando miro para atrás digo yo, pero ven acá, yo no me acordé con nada de lo que yo trabajé. Y me perdí de todo. Y yo dije, no me vuelvo a perder de más nada. El otro que se espere. Y la misericordia del Señor nos ha acompañado. Y en este tema que tenemos para el día de hoy, es un tema tan amplio que tardaríamos el año entero para poder desglosar lo que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Podemos notar y hacer una diferencia de lo que es el Espíritu Santo a nivel personal, en el individuo como tal, y el Espíritu Santo como colectividad dentro del cuerpo de Cristo. La obra que el Señor hace, tanto en ti como individuo y en la iglesia como colectividad, como comunidad cristiana. Y esto es algo que nosotros debemos de tenerlo muy, pero muy pendiente, porque son las cosas que nos ayudan a nosotros, como dicen, a poner las cosas en su lugar. Como uno no perderse en lo claro y querer confundir una cosa con la otra, con lo que Dios hace en lo personal contigo, es lo que se va a reflejar en la colectividad, entiéndase, en el grupo de los hermanos, los lavados en la sangre del Señor. Y partiendo desde esa idea, nosotros vamos a ver a través de las Escrituras cómo el Señor comienza con los discípulos cuando Él se le presenta después de la resurrección. Y hay un versículo clave para esto, y vamos a encontrarlo
en Juan capítulo 20, versos 21 y 22. San Juan capítulo 20, versos 21 y 22. Estos versos son bastante interesantes porque nos enseñan cómo el Espíritu Santo en el ser humano comienza a manifestarse, comienza a funcionar. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: por cuanto creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu. ¿Sí o no? Es decir, hay un proceso inicial en el cual el Espíritu Santo comienza a obrar en cada uno de nosotros. Y dice la palabra en el versículo 21 de Juan 20: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay maneras particulares en las cuales el Señor trata. Si nosotros podemos ver los evangelios, el Señor no repitió un milagro, el Señor hizo los milagros toditos diferentes. A uno le dio la vista de una manera, a otro le dio la vista de otra manera. Pero este caso que vemos aquí, solamente lo vemos donde el Señor a este grupo de discípulos le imparte el Espíritu Santo con su soplo y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero más luego, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 4 al 8, a ese mismo grupo de hombres les da otras instrucciones, y es precisamente acerca del Espíritu Santo. Y le dice: y estando juntos, verso 4 del capítulo 1 de los Hechos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, entiéndase los detalles, que el Padre puso en su sola potestad. El verso 8, que es el verso clave, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos esto, aquí vemos dos escenarios. Es normal pensar, pero ven acá, ya el Señor le había dado el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Pero fíjense que aquí hay una palabra clave que es la que nos llama la atención, y es que dice: cuando venga sobre vosotros. Y esta es una palabra que debe a nosotros llamarnos la atención porque tiene varias implicaciones. La palabra dice que el Espíritu Santo estará en nosotros, con nosotros. ¿Y qué más? Ayúdenme. Y sobre vosotros. Por eso dije al principio, cuando el Señor le dice, el apóstol dice: por cuanto creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero aquí hay un detalle que el Señor le da a la iglesia, comisiona a esa misma persona que Él ya también había soplado sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y le da ese detalle, esa importancia. Es una importancia capital esto. ¿Por qué? Porque fíjense que los apóstoles, Pablo insistía mucho en esto, en que seamos llenos del Espíritu Santo. Es algo impresionante,
Porque no es que, por ejemplo, nos vamos a conformar con que, no, ya yo soy salvo. No. El Señor siempre quiere algo más con su pueblo. Y a veces esa pasividad, ese letargo espiritual, nos lleva a nosotros a muchos fracasos en términos espirituales. Porque precisamente, como hablaba el pastor ahorita, que se están dando todas estas semanas acerca de los dones del Espíritu, y es allí donde en Pentecostés, aquel día en el aposento alto, Dios embiste la iglesia. El Señor viene con el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Para qué? Para impartir esos carismas que la iglesia necesita, esos dones que la iglesia necesita, para poder desarrollar esa vida que comenzaba allí en ese pueblo que se llamaría iglesia o pueblo del Señor. Y vemos la gran importancia que el Señor le da de manera enfática. Oigan, ninguno de ustedes salga de Jerusalén. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer de Dios, el Espíritu Santo está sobre él, es una cobertura maravillosa, preciosa, que el Señor va a capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para poder hacer, para poder llevar y convertirnos en soldados eficientes de este ejército, de hombres y mujeres que le servimos al reino de los cielos. Es decir, que un hombre y una mujer que no vivan en el poder del Espíritu, es imposible que vivan ¿qué? El reino del Señor. Vivir el reino del Señor es vivir las mieles espirituales, disfrutar, bendito sea el Señor, la grandeza y la presencia misma ¿de qué? De esa presencia, de Dios en medio de nosotros. Cuando el Señor en el Padre Nuestro dice, venga tu reino, es vivir ese reino. Y cuando nosotros vemos y analizamos el reino de Dios en nosotros, es precisamente cuando nosotros estaremos en las condiciones necesarias para nosotros poder hacer frente a ¿qué? A lo que nuestro hermano Valle dijo en la disertación anterior. Yo a Pablo y a Pedro conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Fíjense qué interesante. Pero Señor, mira, fuimos a reprender el demonio, que tú nos diste la autoridad de hacerlo, pero ahora no se nos están sujetando una gente que se nos ha aparecido ahora. ¿Qué le dice el Señor? No, espérense. El Señor se lo permitió, el Señor sabía que se iban a encontrar con ese caso. ¿Por qué? Porque como gran maestro que es el Señor, le va enseñando paso a paso y a veces nos sucede a nosotros. Diga, pero ven acá, yo no pude con esto. ¿Sí o no? Hay experiencias que nosotros tenemos que, oye, que se nos hace difícil y es el Señor guiándonos, diciéndonos a nosotros, óyete, lo que sucede es que no a la manera tuya, es a la manera del cielo. Es a la manera de Dios. Y cuando nosotros analizamos eso, vemos que somos totalmente dependientes del Señor. Y ahí es donde entra la relación de nosotros como hijos de Dios, dependiente de Él, para nosotros poder experimentar el reino del Señor. Y este reino viene con un paquete completo. ¿Sí o no? El Señor reviste a la iglesia de autoridad, de poder, de gloria, de gozo. Le imparte dones, le imparte fruto.
¿Qué más? Son tantas cosas preciosas y maravillosas que el Señor nos permite, pero todo por su gracia y por su misericordia. El Señor nos ama tanto que el reino de las tinieblas, con ese celo que le tiene a los lavados en la sangre, a los redimidos, se levantan los infiernos contra la iglesia. Y hay esa arma poderosa que el Señor le ha dado a la iglesia, que es esa armadura de Dios que la da ese investimiento de lo alto del Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Cuando el Señor fue bautizado, ¿qué pasó? Inmediatamente sube de las aguas. Dice la palabra, y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y asimismo dice que esa voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí hay una enseñanza preciosa y maravillosa. Es un ver, tomar y hacer del modelo que pasó en el mismo Señor y Salvador nuestro. Precisamente, nosotros venimos a los pies del Señor, venimos en arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, somos sellados con el Espíritu, somos sumergidos en las aguas, y aquí viene lo que precisamente el Señor quiere que suceda en nosotros: tener ese encuentro precioso y maravilloso con la persona del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos el relato bíblico, podemos ver tantos ejemplos en la cual los apóstoles se preocupaban ¿de qué? De que la iglesia y los hermanos fueran investidos de ese poder. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros analizamos este escenario, nosotros vamos a ver, por ejemplo, y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense qué interesante se hace esto a cada uno de nosotros, porque precisamente el hombre y la mujer, cuando vienen al Señor, somos llenos del Espíritu Santo, toda nuestra cosmovisión cambia. Dice la palabra en versículo más abajo, dice que ya no somos nosotros que estamos pensando, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y para que eso suceda, precisamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, así como el Señor provoca en nosotros el querer como el hacer en su soberana voluntad, todo eso sucede en la guianza, en la promesa que está depositada en cada uno de nosotros, porque en obediencia y en esa gracia nos hemos depositado. Óiganlo bien. Por eso, cuando estaban en el aposento alto, dice la palabra que ellos estaban todos unánimes, juntos en armonía. Esa palabra de unanimidad
implica rendimiento, de poner mi voluntad. No es simplemente, bueno, estamos en la misma sintonía. No, primero debe de haber un quebrantamiento en nuestro espíritu. Debe de haber una total dependencia nuestra, de nuestra mente, de nuestras emociones. ¿A quién? Rendidos delante del Altísimo. Dios no puede obrar ni habitar en un corazón lleno de orgullo. No podemos pretender buscar la llenura del Señor nosotros pensando que, bueno, el Señor hará el milagro y me cambiará. Sí, el Señor transforma. Ese es su objetivo, el Espíritu Santo. Pero hasta que nosotros no rompemos, no somos quebrantados en su presencia, reconociendo, bendito sea el Señor, que nosotros necesitamos plenamente, totalmente, esa llenura del Señor, el Espíritu Santo no se va a complacer en nosotros. Ojo con eso, ojo con eso. Tomás vio al Señor en todo el ministerio. Tomás vio y creyó en los milagros que el Señor hacía. Pero hubo un momento en que Tomás no creyó. ¿Sí o no? Hay momentos en que nosotros no vamos a creer, o vamos a creer que estamos bien y estamos mal. ¿Se dan cuenta? Y por eso se hace necesario que esta habitación en la cual el Señor mora, ¿qué pase? Sea acomodada para Él, no para mí. Por eso dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo de Dios que está en ti. ¿Cómo yo lo contristo? Con mi orgullo, con mi vanagloria, con mi manera de vivir, con la manera de yo ver las cosas, porque yo soy así. Ay, pero yo no le dije nada, pero ay, se ofende fácil. No, manito, manita. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Porque es difícil a veces nosotros volver a sentir esa comunión. ¿Por qué? Porque el Señor con lágrimas a veces nos tiene que quebrantar para nosotros poder valorar esa habitación divina en nuestras vidas. Quiero contarle una pequeña experiencia. Yo recuerdo, no sé si lo dije, porque a veces uno cuenta tantas historias y las repite, pero si las repetía, el que le sirvió, amén, que sea de gran provecho. Hace aproximadamente algunos 15 años, yo pertenecía al cuerpo oficial de la iglesia, donde nos congregábamos en Santo Domingo. Y precisamente el domingo que seguía se acababa el periodo en el cual yo tenía que entregar mi parte dentro del cuerpo oficial para que otro ocupara mi lugar. Y ese domingo iba a haber un retiro congregacional que comenzaba, creo que a eso de las 9 de la mañana y terminaba como a las 4 de la tarde. Y en ese proceso, ya usted sabe, esos retiros donde hay hasta Santa Cena, de todo. Pero precisamente mi padre cumplía años ese día. Y yo, wow. Mis hermanos me habían dicho, mira, vamos a ver si le celebramos un cumpleañito a papi, que esto y que lo otro. Y yo, oh, qué bien. Pero yo ni me acordaba de ese compromiso. Y en la noche le digo yo a mi esposa, mira, le van a celebrar a papi un cumpleaños para nosotros ir. Me dice mi esposa, pero nosotros tenemos un compromiso en la iglesia, nosotros tenemos retiro.
acuérdate de esto y de esto y de esto. No, pero, no, eso no es nada. Yo obviando que tenía que servir la cena. Yo era de los que impartía la cena. Pues mis hermanos y mis hermanas, yo me acosté. No pasaron ni 15 minutos. Cuando llega a mi mente, a mi corazón, esa voz que me dice: ¿por qué no quieres comer mi carne y beber mi sangre? Hermano, y me entró una tristeza, una angustia en el alma, como nunca la había sentido. Mi esposa ve que yo estoy dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y ella dice: algo está pasando. Eso fue como a las 11 de la noche. Yo tuve que tirarme de rodillas, y cuando abrí los ojos pasaban de las 4 de la madrugada. Yo reconciliando mi espíritu con el espíritu del cielo. Óiganlo bien, porque ofendí el Espíritu Santo de Dios. Minimicé las cosas espirituales, pero la palabra que el Señor me dio fue más grande todavía. Tú no sabes que a tu papá me lo llevo yo hoy o mañana o cuando yo quiera, y te lo dejo el tiempo que yo quiera. Ahí en ese momento, y ese yo minimizar ese retiro, tomar el cuerpo y la sangre del Señor y cumplir con lo que el Señor me había encomendado, me costó más de 5 horas yo poder reconciliar mi espíritu con el espíritu del cielo. ¿Se dan cuenta lo serio que es esto? Es decir, que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de grandes ligas, estamos hablando de letras en mayúsculas, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice: cualquier pecado te será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo serio que es esto? Es tan serio, es tan importante, óiganlo bien, que el Señor habitara en ti, andar contigo, es lo primordial y lo más importante para Él. Pero así como es importante para Él, debe de ser lo más importante también para nosotros. Óiganlo bien, porque es una carretera de doble vía. Te interesa a ti, pero tiene que interesarme a mí. Por eso se llama comunión, común unión. Así como Dios se complace con estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, nosotros tenemos que deleitarnos de estar con Dios, estar en Dios, y que Dios esté sobre nosotros. Es nuestro deleite, mis hermanos. Es nuestra gloria. Bendito sea el Señor. Y por eso se hace tan necesario, tan importante, que la obra del Espíritu Santo, saliendo ya de la parte personal tuya con el Espíritu Santo, se haga necesaria ahora la obra dentro de la iglesia del Espíritu Santo en nosotros, que es que el que nos va a llevar a toda esta vida de victoria que el Señor ha prometido a cada uno de nosotros. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos ver en el caso en el libro de los Hechos, capítulo 19,
Vamos a leer los versos del 1 al 7. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Está hablando de discípulos, de gente que creyeron al nombre. Pero fíjense qué interesante es esto. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el verso 6 y 7 nos dice lo siguiente: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Fíjense qué interesante. El Señor no quiere limitarse solamente a que tú seas y recibas el Espíritu Santo. Ah, no, yo tengo el Espíritu Santo por cuanto yo creí. Ya yo soy salvo, bien, excelente. ¿Por qué te quedas con el paso inicial? Donde el Señor tiene todavía más para ti. Donde hay una lluvia grande de gracia, un pedazo del cielo que el Señor quiere que tú saborees. Bendito sea el Señor. Y aquí viene lo grande de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros nos podemos encontrar como el Señor, y voy a enumerar solamente 10 cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Para qué vino? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué Él persigue? ¿Qué pretende en medio de su pueblo? ¿Para qué? Dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Número 1. Juan 16, 17. También nos guía a Cristo. Dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad. Es el versículo 13 de ese capítulo 16 de Juan. El verso 14 dice que nos enseña el Espíritu Santo a glorificar a Cristo. Romanos capítulo 8, verso 16 nos enseña también que intercede en nuestras oraciones. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo pedir delante del Padre por cada uno de nosotros. Dice que nos revela lo profundo de nuestro corazón. El versículo 27 de ese libro de Romanos capítulo 8. También en Juan 16, volviendo al capítulo de Juan, el verso 8 nos dice que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes de que si yo peco, si ofendo a mi hermano, y eso a mí como que ni me fue ni me... Entonces yo tengo problemas. Donde el Espíritu Santo a mí no me reprende, donde yo no siento que el Espíritu Santo se contrita en mi vida, tenemos que estar con las antenitas de vinil, como dice el Chapulín Colorado, atento para ver cuál es el mover del Espíritu Santo en nosotros, en mí, en ti. Ah, yo no, que ofendí a mi esposa y todo quedó igual. Ofendí a mi esposo y no es nada. Ofendí a un hermano creyendo algo y todo quedó bien. Sin una reprensión por parte del Espíritu Santo a mi vida y todo está bien, hermano.
tenemos que ir de rodillas delante del Señor y decir: Señor, ¿qué pasa? Y arrepentirnos de corazón y poder reconciliar nuestra vida nuevamente con el Espíritu. Porque déjenme decirle una cosa, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes saben lo único que produce la iglesia. ¿Qué es lo único que produce la iglesia? Santos. Sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie me verá. Si ese proceso de santificación, donde vemos en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16, que nos enseña y nos dice: entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Será verdad que nosotros podemos acceder tan fácil al trono de la gracia? Ustedes no oyen muy a menudo cristianos decir: no, que Dios no, como que no me oye, y me canso de rogarle al Señor y como que no contesta mis oraciones. Y mira que la Biblia dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Bueno, entra al despacho de cualquier presidente de cualquier país a ver si es tan fácil entrar. Hay un protocolo, hay una regla. ¿Cómo me presento yo sucio delante de mi Padre, sin las ropas requeridas para entrar a su alcoba, a su habitación, para que me revele los secretos de su corazón? Estamos hablando de tirarle piedra a las estrellas o a la luna. No van a llegar, porque a la habitación de Dios no entra cualquiera. Y a veces eso lo tenemos, hermano, a la habitación de Dios. Para entrar confiadamente ante el trono de la gracia, tenemos que andar en esa gracia. Tenemos que tener un corazón reconciliado con el Señor. Tenemos que estar saboreando las mieles del Espíritu para poder entrar en esa habitación y el Señor compartir su corazón con nosotros. Y esto es importante. Cuando usted anda en comunión, o cuando usted anda en el Espíritu, el diablo tiene que bajar la cabeza y irse. Yo recuerdo una vez que estaba en La Sirena, allá en Santo Domingo. Iba a comprar en el counter donde están los quesos, y hay un muchacho que está atendiendo. 2 estaban atendiendo en La Sirena de la Venezuela, allá en Santo Domingo, en la capital. Y se para un hombre y dice: oye, yo quiero que... Cuando el muchacho se volteó, fue como que le dieron un bofetón a ese hombre. Y el hombre dice: no, tú no me atiendas. Me atiende otra gente, pero tú no. El asunto es que lo atienden a él, se va, y yo le digo: hey, ven acá. ¿Qué pasó? Ya yo sabía por dónde venía. Me dice: lo que pasa es que yo tengo 3 días en ayuno y oración, buscando el rostro de Dios. Ese muchacho no tuvo ni que hablar. Porque es que cuando tú y yo nos metemos en la habitación de Dios, no podemos salir igual. Eso no es verdad. Cuando Moisés subió al monte, no bajó igual. Bendito sea el Señor. Cuando los discípulos fueron investidos allí en Pentecostés, oye, la iglesia de ir para adelante fue otra. Ellos mismos. Bendito sea el Señor. Recuerdo yo también un amigo que trabajaba en un canal de televisión, que agarra y le dice, un invitado folclórico, de esto del arte y contemporáneo, cuando llega al estudio de grabación, el amigo es el tramoya, el que tiene que ver con los equipos, poner la silla, el entrevistador, etcétera. Y cuando él llega, que se sienta, luce, cámara, acción, dice: yo no comienzo hasta que ese joven no se vaya de aquí.
¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito sea el Señor. Y ellos se conocían, primera vez que se veían, pero los espíritus se conocen. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba diciendo nuestro hermano Valle ahorita. Entonces, cuando usted y yo caminamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, y el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entiéndase que nos cubre. Eso significa sobre. Las cosas son diferentes. La música se oye diferente, tu vista es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu, porque son espirituales. Bendito sea el Señor. Y aquí les dejo, para que nosotros de una u otra manera entendamos que la comunión con el Espíritu se hace necesaria para nosotros poder tener esa vida victoriosa. Y una iglesia, un individuo lleno del Espíritu Santo, es una vida de victoria garantizada, la cual nos llevará a un nivel, a una gloria, a una vida que aunque vengan los tropiezos, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, sabemos que tenemos un compañero fiel que nos consuela, nos alienta y nos dice: vamos hacia adelante, que la mies es mucha. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde. Gloria a Dios. Pastor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Y yo qué voy a decir ahora? Gloria sea a Dios. Qué bueno. Qué bueno, mis hermanos, que en este día hemos estado haciendo un complemento de las dos áreas importantes, de nosotros saber qué está afuera y qué está dentro. Nuestro hermano Alberto, como venía tratando ese tema, que lo pudo trabajar completo, de una manera de presentar cómo el mundo espiritual se mueve y también descartar la autoridad que él tiene para influenciar a los demás. Y con la salvedad siempre de que el que está en Cristo, hermanos, no tiene que tener miedo por nada de lo que el enemigo pueda hacer, quien se levante y quien ataque, sino que Dios nos defiende. Bendito sea el Señor. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la acción de Dios en el corazón del ser humano para dar vida, transformar, guiar y capacitar conforme a su voluntad. La obra del Espíritu Santo llega a nosotros para capacitarnos, para transformarnos y para darnos la vida necesaria. ¿Y por qué la vida si estamos vivos? Entonces tenemos que hablar de la muerte espiritual y de la vida espiritual. La muerte espiritual es la que nosotros heredamos de Adán y Eva, como siempre decimos, por el pecado, causa del pecado. Y la vida espiritual es la que Cristo nos da por haber vencido la muerte, el pecado, la maldad, el diablo y todos sus demonios. En Cristo recibimos la vida. Y quiero trabajarlo, hermanos, porque mientras estaba estudiando en la semana, estábamos preparando con anticipación, muchas veces nosotros tomamos los temas y los conocemos y no los podemos hacer uno, no lo podemos ver de manera completa en nosotros y de manera sincronizada en nuestras vidas. ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado con nosotros? Porque es necesario reconocer hoy la obra del Espíritu Santo de Dios. El hermano Boris mencionaba algunas de ellas, yo voy a mencionar otras más, que son obra del Espíritu Santo de Dios. Repito lo que decía al principio, lo que es Dios actuando en nuestras vidas y siendo parte de experiencia de lo que Dios hace, como también la acción del poder de Dios por la obra del Espíritu, abierta y disponible para todos aquellos que en un momento determinado no se encuentran bajo esa cobertura. Y voy a leer este versículo, porque así como nuestro hermano Alberto trabajó con la parte de lo que eran los demonios, los espíritus y eso, así nosotros queremos también hoy decir una vez más la autoridad que tiene el Señor para sobreponerse frente a todos ellos. Así que nadie se vaya hoy con miedo a lo que el diablo le puede hacer. Téngase usted miedo usted mismo de fallarle a Dios. Usted mismo debe tener miedo de fallarle a Dios, porque si le falla a Dios y usted se va voluntariamente a algo que Dios dice que no es lo que debe hacer, usted se está exponiendo a lo que el enemigo puede hacer con usted. Entonces dice Juan, primera de Juan 3, el 7 al 9, primera de Juan capítulo 3, versículo 7 al 9, y de ahí vamos a verlo de manera amplia. Dice: hijitos míos, hijitos, nadie os engañe.
el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, muy importante este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Estamos claros? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Punto y aparte. ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué se apareció Jesús? A deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor, hermano. Eso tumba todo tipo de argumento, todo tipo de estrategia, planes, poderes, acciones que el diablo, los espíritus pudieran tener para atacar. Él puede atacar, Él puede provocar la batalla, Él puede enfrentar, hermano. Pero Cristo, si usted está en Cristo, si usted es un hijo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, entonces en usted está el poder de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo también. Porque usted solo, yo solo no podemos, nosotros no podemos humanamente. Pero con Cristo, con el poder del Espíritu Santo, sí podemos, en el nombre de Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí es que está el problema grande, hermano. La práctica del pecado. La práctica del pecado inhabilita la autoridad que Dios tiene para obrar en ti. Dios quisiera, pero tú no le permites, porque tú estás en una acción que es contraria a lo que Dios te llama. Y eso inhabilita que Dios pueda obrar libremente en tu vida para darte y crecer hacia lo que Dios quiere. Sigo diciendo lo que dice la palabra. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok. El Espíritu Santo entre nosotros. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y voy a tomar un poquito lo que dice nuestro hermano Bori ahorita. Que dice el capítulo, el versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Para siempre. ¿Quién fue que pidió eso? Jesús pidió al Padre que enviaría otro consolador, es decir, otro como Jesús, otro igual que Él, para que viniera con nosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida está marcada por la promesa de Jesús. Está marcada por el poder de Dios. Está marcada por la autoridad de Dios. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué pasa? No puede recibir. Entonces, hay una separación, hay una diferenciación aquí. Si el mundo no lo puede recibir, ¿y quién entonces sí lo puede recibir? Los creyentes en Cristo son los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo, dice el Señor. Ahora, si tú no confiesas a Jesús, si tú no proclamas a Jesús desde tu boca y en tu corazón, tú no puedes recibir el Espíritu Santo de Dios. Dice que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no puede recibir? Porque el que está en Cristo sí puede recibir el Espíritu, y el que no está en Cristo no puede recibir a Jesús. Llega algo muy especial y muy neurálgico, mi hermano, en conocer esto. Porque podemos hablar del Espíritu, pero sí, porque yo creo en Jesús. Sí, claro, Jesús vino, el Hijo de Dios vino y murió al mundo. Pero yo estoy obedeciendo lo que Jesús pide de mí como creyente. ¿Estoy yo viviendo acorde al parámetro que Jesús plantea que sus hijos iban a vivir? Ahí hace la diferencia. Porque todo el mundo hoy dice creer en Dios. Todo el mundo hoy dice que es cristiano. Todo el mundo dice por ahí que sí, que yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Pero tú eres un verdadero creyente. Y ese creer no es creer. Creer puede cualquier cosa. Hasta los demonios creen, dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no cambian de vida, no tienen acción. Y sin la acción viva de un arrepentimiento genuino, no hay acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí viene entonces tomar lo que otro hace para yo tomarlo y hacer como el otro hace para que parecer a lo que el otro dice.
Fulano hace de esta manera, cuando siente el Espíritu, yo voy a decir lo mismo que él dice. Voy a repetir lo mismo que él hace. Voy a moverme en base a lo que yo escucho por ahí que el Espíritu Santo de Dios hace. Y estoy simulando una realidad de las cosas que yo entiendo que pueden ser, no de la realidad de Dios activa en mi vida, cambiándome. Hermano, equivocándonos, cometiendo errores, pecando ante Dios muchas veces. Sí, Señor, pero ¿qué hace el Espíritu entonces? ¿Qué hace el Espíritu de Dios entonces cuando pecamos? Cuando fallamos, cuando cometemos errores. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu de Dios, ¿qué hace en nosotros? Nos dice, estuvo mal. Lo que hiciste estuvo mal. Cambia esa actitud. Hermano, mire, y como dice Boris, nos vamos en llanto cuando es necesario. Nos lloramos las veces necesarias que hay que decir, porque sabemos que hay algo que se desprendió de nosotros, que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Para que el Espíritu Santo tenga la actividad, tenga la autoridad y pueda cumplir su obra, debe haber totalmente posición de Dios activa en nuestras vidas. Dios enseñoreado en nuestro corazón. Dios activo en nuestro corazón. Una acción que corresponde, que el Espíritu Santo es el mismo que la pone. Él es el que nos dice que estamos mal. Él es el que nos acerca a Dios. Él es el que nos cambia. Él es el que nos llama al arrepentimiento. Él es el que nos dice cuando estamos mal. Es decir, ¿qué pudiéramos nosotros fuera del Espíritu Santo de Dios hacer? Separado de Dios, de Jesús, no podemos hacer nada. Entonces es necesario nosotros entender que esto que Dios quiere hacer en nosotros, hermano, es para algo grande. Es para algo grande. Porque Dios está viendo en nosotros algo que nosotros mismos no podemos ver. Bendito sea el Señor. Repito, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Voy a retomar lo que decía el hermano Boris ahorita, cuando él hablaba de que Jesús le sopló el Espíritu Santo de Dios a los discípulos. ¿Y por qué luego tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos cuando Boris lo explicaba correctamente? Dese cuenta que aquí es Jesús mismo hablando. Y cuando dice mora con vosotros, es porque parte de la esencia de quien estaba allí era el Espíritu Santo de Dios en Jesús. Jesús está diciendo, yo soy el Espíritu Santo también. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo estoy activo en el Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Jesús vino desde de ser tentado los 40 días y 40 noches allá en el desierto de ayunar, y que baja allá, ¿cómo dice la Biblia que bajó Jesús? En el poder del Espíritu. Cuando va, dice, el Espíritu lo impulsó al desierto. Y ya para acá cuando baja, dice, en el poder del Espíritu regresa Jesús. Entonces ya significa que Jesús está dentro del Espíritu y el Espíritu adentro de Jesús. Hermano, ya hay una unidad perfecta, inquebrantable, en una acción de sometimiento pleno de esa carne que Jesús llevó allí a someterse al Espíritu de Dios, al cual recibimos, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu. Sí, pero le estamos dando la oportunidad a ese sello que tenga autoridad. Ahí está la diferencia. Sí, fuimos sellados en el Espíritu Santo. Oh, gloria, ya yo tengo el Espíritu, sí. Pero ¿estás tú viviendo para que el Espíritu tome control? ¿O estás tú por un lado y el Espíritu por otro? Y así como decía el hermano Alberto ahorita, que los demonios venían y se iban de las personas. Entonces así muchas veces queremos usar el enemigo, el Espíritu, como que venga y se vaya. Que cuando nosotros quisiéramos lo llamamos, que venga, haga cosas que queremos que haga. Y luego entonces otro, quédate ahí Espíritu, que ahora me toca a mí por otro lado. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ahorita leímos que era para siempre que iba a estar con nosotros. Que no podemos dejarlo allí en la esquina y buscarlo cuando queremos. O vivimos en el Espíritu o no tenemos el Espíritu. Y es necesario nosotros, si queremos que la obra del Señor se active. Repito, mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí es la parte que nuestro hermano decía ahorita. Cuando venga el día de Pentecostés, que vino el Espíritu, entonces vino a morar en ellos para poder producir el fruto de la obra del Espíritu. Repito, al principio estaba Jesús con ellos y el ellos mantenerse juntos, unánimes en ese sentir, para poder el Espíritu Santo venir, el Espíritu era que lo unía. Pero ellos todavía no tenían la autoridad para ser usado, ni el Espíritu usarlo a ellos todavía. Es un tiempo de crecimiento. Demostraron que estaban en un mismo sentir, estaban en una misma posición,
el Espíritu los mantenía juntos, el Espíritu estaba ahí con ellos. Y eso fue antes del día de Pentecostés. Pero ¿qué pasó, hermanos? Desde que Jesús murió y resucitó, que lo vieron por primera vez, hasta que Jesús regresó otra vez. Dice que Pedro volvió a lo mismo. Y ya sabían lo que Jesús le había dicho. Pero ya Jesús no está por aquí. Ya resucitó, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice que volvieron otra vez a pescar. Volvieron otra vez a envolverse en la vida, en sus asuntos, y dejaron entonces lo que habían sido comendados. Hasta que el Señor viene otra vez, comienza periódicamente a aparecérsele, a hablar con ellos por 40 días, hasta que luego asciende al cielo y le da la promesa que permanezcan juntos, que permanezcan unidos. De ahí para adelante ellos permanecieron, y dice que se fueron del aposento alto donde moraban ellos, y ahí menciona a los apóstoles. Hasta que viene otra vez el revestimiento, la autoridad, el poder, la unción, la gloria de Dios sobre ellos, para poder en ellos producirse la obra del Espíritu Santo, en el cual ellos estaban ahora siendo testigos de lo que estaba pasando en su vida. Esa obra manifestada en ellos, esa obra activa en ellos, esa seguridad del poder de Dios en ellos, entonces provocó una acción colectiva entre ellos que contaminó positivamente a todo el que se acercaba ahí. Y eso es lo que de la iglesia hoy debe ser. La iglesia debe ser un oasis de Dios, un oasis de bendición. La iglesia debe ser un lugar neutral, aleluya, donde Dios tenga libertad de movimiento. La iglesia es un lugar de gloria, de presencia, de amor, de paz. La iglesia es un lugar en donde Dios reine, Dios se mueva con libertad, donde no haya miedo, no haya temor, no haya vergüenza, no haya limitaciones. La iglesia debe ser un lugar, hermano, donde nosotros sintamos que llegamos a un lugar donde Dios va a tratar con nosotros. ¿No era eso que la gente venía curiosa a ver qué es lo que estaba pasando allí? Mira, pues esto debe estar borracho, Esto debe estar borracho, porque este alboroto que está pasando, ¿qué es lo que está pasando allí? Pero esa borrachera es contagiada porque todo el mundo quería de eso. Son las 9 de la mañana y ¿cómo tú dices que están borrachos? Eso es el Espíritu Santo de Dios que ha caído, aleluya, sobre aquellos que estaban unánimes en un mismo sentido. La obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, ¿qué la hace activa? ¿Qué la hace realmente responder? Bendito sea Dios. Y yo quiero, hermano, como dije el hermano Alberto, volver a resaltar esto. No quiero que ahora nosotros estemos viendo por ahí demonio en todos lados, porque entonces ahora nos volvemos expertos en demoniología. Y donde quiera miramos, mira, hay un demonio allá, este es un espíritu fulano, y comenzamos ahora a señalarlo y a clasificarlo y eso. Hermano, olvídese de eso. Bendito sea el Señor, realmente. El Señor tiene poder sobre todos ellos. Y va a haber dos cosas: o las acciones demoníacas, o los demonios sueltos por ahí, o aquellas personas que lo usan en un momento determinado, o son influenciados por los demonios, y esas cosas van a salir. Usted la va a ver que es una manifestación de esas cosas. O usted se deja influenciar de ellos, o el poder de Dios en usted por el Espíritu Santo lo va a influenciar a ellos. Eso es lo único que puede pasar. O usted le coge miedo a ese que dice que tiene un demonio, o usted dice, no, aquí se impone el poder de Dios en este lugar, en esta vida, en este entorno, porque yo tengo al Todopoderoso conmigo y no hay demonio que pueda resistir. Una de las dos cosas: o se deja influenciar por ellos con miedo, o usted impone la autoridad de Dios ahí en ese lugar. Así que esto que hemos tratado hoy en este día, hermano, es para que usted sepa que mencionamos los rangos, el estilo de vida de las personas que son endemoniadas, la forma, qué utiliza. Muy importante, Alberto, esto, que podemos tratarlo realmente. ¿Cuáles son hoy las herramientas que el enemigo puede utilizar para influenciar con los espíritus en este momento? Porque hablamos allí de que los que estaban endemoniados en Gadareno, todo ese tipo de cosas que pasan. Ahora, pero hoy, ¿qué utiliza el enemigo como una herramienta para influenciar negativamente, demoníacamente al mundo hoy? ¿Qué utiliza? Las redes sociales, las noticias, los comentarios. Hermano, todas esas personas influencers que andan por ahí hoy. ¿Sabes qué significa la palabra influencer? No, porque yo sigo a fulano de tal. Él no es malo, él hace una cosita, no es malo él. Yo sigo a fulano, y lo que fulano le dice por ahí usted lo cree, lo dice por ahí más adelante y lo transmite sin saber cuál es la intención de ese fulano. Influencer está diciendo que tiene autoridad para llegar a ti.
para influenciarte, para acercarte. ¿Y vienen con qué? Con cosas muy sutiles, pensadas con el objetivo de llamar la atención, pensadas con el objetivo de atraerte, de que tú puedas verlo como una opción positiva, con frases, con cosas. Mano, Alberto es productor de contenido. Alberto, ¿cuántas horas te pasa tú para producir un tema que tú sacas al aire? 4 horas, 6 horas. ¿Y usted cree que un influencer se va a prender el televisor, el teléfono ahí, a hablar disparate? Se va a pasar un influencer al frente ahí a hablar disparate. A ver qué me sale de mi boca hoy. No. Igual que Alberto no se para ahí a hablar todo lo que él quiere. Tiene que haber un tema. Tiene que estudiar este tema, profundizar este tema. Y la importancia de que este tema puede tener para llegar a otras vidas y ser de positivo, de bendición, de curar heridas, de sanar corazones. Hermano, hay un deseo personal, en el caso de Alberto, de producir un contenido que glorifique a Dios, que cambie vida, que transforme. Ahora, aquel que no tiene al Señor, dígame, ¿qué va a pararse a hablar disparate ahí? Si dura 3 horas, 4 horas investigando, conociendo cosas, ¿para qué usted cree que se va a parar ahí? ¿Va a glorificar a Dios con eso? O va a hablar del mismo, o va a hablar de fulanito que se casó y que se dejó de la mujer y que la mujer no quiere dar los dineros, y va a hablar de fulano, de los famosos, del que tiene dinero, cómo hacer dinero, cómo crecer físicamente. Hermano, le va a transmitir lo que él tiene, y usted está ahí, no, porque fulano se habla bien, le va a transmitir eso, y de eso te está alimentando. La obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que debemos aprender, hay cosas que debemos nosotros rechazar. Hermanos, son muchas las cosas, los hábitos, nuestro deseo de la carne, la constante tendencia a buscar mejoría en las cosas terrenales de una forma que desagrada a Dios, la tendencia de mi corazón a satisfacer los deseos, las puertas abiertas hacia las cosas que ocupan mi tiempo y mi vida, la batalla espiritual en la cual vivimos para tomar una decisión, el terreno de combate en el cual nosotros estamos, tiene mucho que ver, hermano, con la vida que vivimos nosotros, para la obra del Espíritu Santo estar activa en nosotros. El entorno y las condiciones, favorable o no, la estrategia del enemigo. La estrategia del enemigo. El enemigo puede tener las estrategias que tiene, hermano, que por cierto, Señor lo reprenda, le han funcionado muy bien. Le ha funcionado muy bien al enemigo la estrategia que utiliza. Porque aún muchas veces los creyentes quieren vivir como lo del mundo. Y los del mundo que quieren vivir como los creyentes no pueden. Entonces la gente, los cristianos están mirando hacia el mundo a ver qué es lo que está pasando. Y eso está perdiendo la autenticidad, la identidad del creyente. Porque está mirando el mundo, qué está haciendo, qué le funciona. Nuestros jóvenes muchas veces están pendientes más de lo que está pasando en el mundo que el mundo espiritual. Los hombres del mundo, las mujeres del mundo quieren un hombre cristiano, quieren una mujer cristiana. La mujer cristiana anda mirando a los hombres del mundo. ¿Y cómo es eso? ¿En qué terreno queremos pelear la batalla de la fe? ¿Cuál es la obra que Dios ha provocado en nosotros? Porque Dios nos ha dado a nosotros un poder. ¿De qué fue que ahorita, hermano? ¿Qué fue el poder que Dios nos dio? No de temor. Poder, amor y dominio propio. Gloria a Dios. No es un poder de temor que Dios nos ha dado, sino un poder de autoridad, hermanos. De dominio propio, de justicia, de amor. Para eso nos llamó el Señor, para capacitarnos. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras de la carne. Las obras del diablo. Las obras del enemigo, la muerte, la condenación eterna. Todo eso vino Jesús a quitarlo del medio. Para que fuésemos capacitados por el poder del Espíritu Santo para heredar mejor promesa de parte de Dios. Tener la capacidad de poder Dios manifestarse en nuestra vida. El poder de la sabiduría del Espíritu Santo. Las armas que el Espíritu Santo nos da. Lo pronóstico y la evaluación que nos da el Señor. El Señor nos revela, nos da un pronóstico del mundo que vivimos. Por lo tanto, nos revela cuáles son las estrategias que debemos usar para combatir lo que el enemigo utiliza para influenciarte. El Espíritu Santo debe prepararnos cada día para lo que vamos a vivir. Cada día su misericordia es nueva, cada día su poder es nuevo para nosotros poder enfrentar las cosas del enemigo. Se trae todos los días también. Lo que sabemos de Dios como promesa para nosotros y nuestra fe frente al mundo y los desafíos.
Hermanos, no podemos avanzar más debido al tiempo. Debemos ser prudentes. Hay muchas otras cosas más que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros como obra del Espíritu. El micrófono inalámbrico no está aquí. Oh, ok. Entonces, abrimos la puerta entonces para las preguntas, porque hay mucho material que podemos continuar, pero es prudente el tiempo. Gloria al Señor, sí, excelente. Mientras usted hablaba, pastor, yo estaba tomando notas acá y me preguntaba a mí mismo qué es y qué no es obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Por ejemplo, hay muchas personas que podemos ver en las redes sociales hablando lenguas que uno realmente no sabe qué tipo de lenguajes es que está hablando. Y esa cuestión, ese alboroto y que salgo corriendo de aquí para allá y que el Espíritu me dijo que me vistiera con una bata que llega hasta acá y otra cosa hasta el cuello, y ando en la calle y aquí para allá y usted ve que hasta los niños están siendo influenciados por esa corriente que hoy vemos ahí. Quizás algunos de nosotros aquí en la iglesia también, hermanos amados, estamos siendo confundidos con todas estas cosas, las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Hasta el yo quitarme, estando predicando ahí, el yo quitarme que tengo la unción del Espíritu de Dios en mi vida y agarrar ese yaque y tirarlo para allá y ver como todo el mundo anda cayendo y qué sé yo, qué es y qué no es obra del Espíritu Santo, hermanos amados. Si quieren hablar un poquito de esto. Amén. Bueno, hay la manifestación del Espíritu Santo. Hay lo que se ha confundido mucho en este tiempo. ¿Qué es yo saber que tengo o qué yo quiero demostrar que tengo? Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios se sujeta al que está usando, al profeta en ese sentido. Es decir, hay un sentir de autoridad de parte de Dios que da a la persona, al profeta, para accionar, pero también hay una autoridad del profeta saber cómo y qué dice y cómo lo hace para llegar a las vidas de una manera que sea de bendición. La señal que el Espíritu Santo nos da a nosotros es de esencia de Dios, de organización, de orden, de cómo Dios trabaja, de cómo Dios funciona. Si nosotros entendemos que aquí, dentro de nosotros que estamos aquí en este momento, hay alguien que Dios toca con el don de lengua, para hablar lengua, yo sé que si el Espíritu Santo usó a alguien aquí para que hable en lengua, también va a usar a otro que la traduzca, para que le interprete, para que hable de eso que Dios está mandando, a menos que no sea personal. Entonces, si es personal, hable tranquilo para usted, suavecito. Señor, hable lo que usted tenga que decir, a Dios. Pero si es de edificación pública, también el Espíritu, como es un espíritu de orden, sé que si lo toca a usted para que hable, dará el mismo toque a otro para que interprete. Entonces, hay cosas que hoy hay de todo. El exhibicionismo es muy fuerte, los extremos son siempre muy fuertes, y eso crea hoy una actitud de representación. Yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo hacer esto. Yo vi a hombres hasta besando mujeres y que sacándole demonios. Yo vi hombres acostándose encima de las mujeres con tu ropa ahí en el altar, transfiriendo espíritu. Y eso yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia. Entonces nosotros como creyentes hoy, en este tiempo que vivimos, por todo lo que vemos, no debemos dejar confundirnos. Tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios. Porque en Juan 14:26, que era parte de la obra del Espíritu que iba a mencionar, pero cuestión de tiempo, dice Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en ese Espíritu creemos, en aquel que nos va a dar la manera de cómo conocer las cosas y de qué hacer. Y creo que como vivió la vida Jesús y nosotros somos discípulos de Jesús, creo que Jesús no andaba haciendo todo eso movimiento. Entonces no es nuestro maestro así de esa manera Jesús. Amén. Fíjense, una de las cosas que el enemigo usa son los extremos.
Y nosotros debemos de identificar las cosas cuando se salen de las aristas en las cuales deben de estar ubicadas. Y esos extremos son todo lo que se sale del marco bíblico. ¿Me expliqué? O sea, cuando tú ves los extremos, que son las cosas que el enemigo usa, óiganlo bien, mis hermanos. Cada vez que usted ve algo como que es muy acentuado, muy marcado, levante la cabeza y preste atención. ¿Por qué? Porque hay un marco bíblico que nos centra, no nos saca. Trato de hacer mi mayor esfuerzo por explicarme. Cosa de que nosotros estemos centrados en la figura de Jesucristo, en el mensaje cristocéntrico, el cual nos lleva ¿a qué? A todo conocimiento y a toda verdad, dice la palabra. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Vino a darnos, cuando el Espíritu Santo está, cuando la gloria del Señor es revelada, edifica, construye y levanta. Si esos ingredientes no están envueltos en esas cosas, lo demás es emoción, show y espectáculo. Y es lo que precisamente el enemigo va a tratar de usar. ¿Para qué? Para mantener la gente entretenida fuera del enfoque cristocéntrico en el cual el Señor quiere que nosotros estemos. Porque cuando nosotros inmediatamente volvemos nuestra voluntad, volvemos nuestra mirada, volvemos nuestras intenciones, nuestras actitudes en la persona de Jesucristo, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque es el camino que te conduce a la santidad. Es el camino que te lleva al propósito divino. Es el camino que te lleva en la centralización final que es nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que sale de ahí, que no se parece a lo que el Señor nos enseñó, tenemos problemas. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Alan. De Jesús. Que Dios bendiga. Sí, por favor, hermano. Hablando sobre las obras del Espíritu, ¿cómo reconocer El fruto. el fruto del Espíritu? Precisamente podemos ver en Gálatas que cualquier cosa que satisface la carne va en contra del Espíritu. Por ejemplo, cuando vemos influencers o cuando vemos cualquier persona haciéndose pasar por creyente y está haciendo alguna obra que se ve que es para enaltecerse a sí mismo. Como cuando vemos hoy muchos creyentes que se hacen llamar los temas que está tratando el pastor, profetas, apóstoles, el reverendísimo, super extra, supraministro. Todas esas cosas son cosas que muestran, digo yo, que no está en el Espíritu. No es obra del Espíritu, está contra el Espíritu. Ahora yo quiero hacer la pregunta. ¿Qué entienden ustedes como potestad del aire? O sea, Potestad del aire. potestad del aire, sí, por favor. Sí, Alberto hablaba ahorita de los diferentes niveles que la Biblia menciona cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces habla de niveles y de rango. Hay una potestad del aire que es los espíritus que pueden llegar a un nivel más alto de lo que es antes de llegar al cielo, que son lo que manejan cierta autoridad para influenciar. La potestad del aire representa una autoridad del enemigo de gran altura para influenciar a otros gobernantes, instituciones, a autoridades, para que puedan hacer cosas que no sean de Dios. Potestad del aire representa eso, el poder del enemigo en un rango alto de espíritu. Nutriendo
La pregunta mía es, primero, una situación. Hace muchos años yo leí una historia en la Biblia donde habla que uno de los profetas, no sé si fue Elías, se acostó encima de alguien que había muerto, sí, entonces volvió a la vida. Yeah. Es posible que suceda, pero también sabemos que en estos tiempos el diablo usa muchas artimañas para hacer mucha vagabundería en las iglesias, para meter cosas indebidas. Y eso lo hemos visto a través de las redes, muchas cosas así. Cuando empezaron el tema del Espíritu Santo, me vino a la mente la historia que 10 minutos después usted la tocó, sobre las personas que habían sido bautizadas y no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entonces le impusieron la mano y le vino sobre ellos. ¿Es posible que esa situación siga sucediendo de personas que son bautizadas y por cierto motivo todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, como le estaba hablando Jesús a Nicodemo cuando fue a verlo de noche, de que para ser salvos tenemos que ser bautizados por el agua, tanto como por el fuego, que es el Espíritu Amén, Santo? Espíritu. Amén. Sí, voy a tratar con unos versículos bíblicos específicamente y a una aclaración. En el tiempo, por ejemplo, de los profetas, con mucho cuidado digo esto por la sensibilidad, la autoridad del Espíritu Santo no estaba activa como está ahora. Es decir, el profeta se acercaba a Dios y ellos decían, vino palabra de Jehová a fulano, por lo tanto fulano habló. Y el Espíritu Santo de Dios me llevó en un éxtasis o hablé. Es decir, no era permanente el Espíritu Santo de Dios en la vida del profeta. Era cuando Dios quería hablar por ellos. Porque de esa manera es que Dios se comunicaba con aquellos que los representaban, con el profeta, con un anciano, con aquel que Dios quería usar en aquel momento. Ahora, una vez nosotros, repito lo que decíamos al principio, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es para siempre. Entonces la diferencia está ahí, en que en aquel momento había que tener acciones muchas veces para que sucedieran cosas. Humanamente, físicamente habían acciones para que sucedieran cosas. Hoy no, hoy es a nivel espiritual. Ahora, ¿qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 1, 6 al 8? Que era parte también de lo que quería compartir, pero por el tiempo, pero qué bueno que están llegando para poder compartirlo. Dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es la parte aquí? No nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, sino de poder, de... Ahora, dice la imposición de manos. La parte aquí, el llamado es el aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes el Espíritu, pero muchas veces tú ni sabes lo que tienes. Tú no sabes cómo usar el poder de Dios en tu vida. Tú no has dado libertad al poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces ese Espíritu está por ahí tranquilito, esperando por ti, que tú le des oportunidad para él crecer, desarrollarse. Entonces es necesario muchas personas que vienen a ti a decir, mira, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que orar, tú tienes que buscar la presencia del Señor, tú tienes que pedirle a Dios eso. Y tú recibes instrucciones de ese siervo, de ese líder, de aquel que Dios ha llamado para guiarte. Y eso es lo que hace que lo que tú tenías aquí que no sabías qué hacer con ellos, entonces se avive. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo te puse las manos realmente sobre ti, que en ese momento también se activaba, para que en ti hubiera una acción. Avívalo, es decir, hazlo vivo, ponlo en acción, dale libertad, muévete en él, transforma con eso aquellos que no está vivo en ti. Entonces ese es el llamado de hoy, a avivar lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros, tratando de juntos aprender la palabra para saber cómo usar las herramientas que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Sí, yo quisiera decir algo para ayudar a responder la pregunta y reafirmar lo que acaba de decir el pastor sobre lo que pasa. Por ejemplo, el varón pregunta sobre si está sucediendo todavía hoy, como sucedió en el libro de los Hechos, que habían unas personas que habían dicho recibir a Jesús durante la predicación de Juan el Bautista, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que ocurren en el libro de los Hechos que jamás vuelven a ocurrir otra vez. ¿Por qué razón? Porque el libro de los Hechos es un libro de transición.
Recuerda esa palabra, transición. El Evangelio se está estableciendo a partir de Hechos capítulo 2. Hay muchas cosas que están sucediendo en el libro de los Hechos que están concatenándose en el proceso de confirmar y establecer la definición y la identidad de la iglesia. Por ejemplo, ese es uno de ellos. Estos hombres que habían aceptado a Cristo, vamos a decirlo así, por Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo, y entonces Pablo hace lo que hace y reciben el Espíritu Santo. ¿Cuándo vuelve a ocurrir eso otra vez en el libro de los Hechos? Jamás, jamás, porque esas personas estaban en ese proceso de transición. Lo mismo que pasa con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que decía mi hermano Boris. ¿Cuándo reciben los discípulos el Espíritu Santo? ¿En Hechos 1? ¿En Hechos 2? No, lo reciben en Juan capítulo 21. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de los Hechos hay una promesa. La promesa es de poder, no de recibir el Espíritu Santo. Ustedes recibirán poder, porque ya el Espíritu Santo lo tiene. Entonces se complementa lo que pasa en Juan capítulo 20 con lo que se suplementa en Hechos capítulo 2. Recibieron el Espíritu, pero ahora reciben todos los dones, como decía el hermano Bori, en el capítulo 2. Y más adelante, esa administración se sigue multiplicando. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, tenemos que verlo en ese contexto. Estoy leyendo un libro de transiciones, en el que cosas se vienen estableciendo, se vienen formando, cosas que suceden, no vuelven a suceder. Por ejemplo, ¿dónde más en la Biblia se vuelve a escuchar de que hubo un viento recio que sopló y que a alguien se le asentó lengua de fuego sobre la cabeza? ¿Dónde, además del libro de los Hechos capítulo 2? Porque el poder de Dios cambió, porque Dios no lo puede hacer otra vez. No, Dios lo pudo haber hecho otra vez, muchísimas veces en el libro de los Hechos. Pero en el libro de los Hechos vamos haciendo esas transiciones que después se van complementando en las epístolas hasta llegar al día de hoy. Eso quería complementar con lo que dijo el pastor. El libro de los Hechos es la base que debía estructurarse para el fundamento de la iglesia. Y desde ahí ya con todos esos parámetros establecidos, con toda esa forma establecida de cómo el Espíritu Santo se movió para establecer su iglesia, es que nace la iglesia con un fundamento. Era el inicio, el fundamento necesario para que de ahí en adelante pudiera fluir la iglesia. Si no, cada quien estuviera inventando algo nuevo y añadiéndolo a la iglesia. ¿Y qué tuviéramos hoy? Claro. Entonces tenemos que ir a esa palabra, a ese fundamento, cómo fue que inició todo. Y de ahí ver realmente de cómo nace nuestra estructura de vida y de creyente de la iglesia de hoy. Amén. Dios le bendiga. Con respecto a esta influencia de las redes sociales, yo quiero expresar mi experiencia. La semana pasada yo estuve escuchando el libro de los Proverbios y ahí yo pude escuchar claramente el consejo de Dios para nosotros con este problema, porque es un problema que afecta no solamente a los cristianos, sino también a toda la sociedad. Y anoten esto, el que le interese, claro. En Proverbios 2, del 6 al 13, está un consejo muy bueno y además habla claro sobre esta tecnología y el problema que acarrea estar prestándole atención a eso. Entonces, hay un consejo muy importante que el Señor nos da. Y esto que le estoy diciendo tiene que ver con la tecnología, específicamente con los influencers y todo. Léanlo y ustedes van a ver que el Señor habló desde Proverbios sobre esta situación. Y aquí hay un consejo que más claro que el agua no puede ser. Cesa, hijo mío. Esto es Proverbios 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cuando usted se sienta a escuchar esa gente hablando cosas que no son del agrado de Dios, quizá usted cree que usted no está pecando, pero es un pecado. El Señor le dice aquí claro que deje de hacer esas cosas. Yo tengo una compañera de trabajo que ella me manda videos y me manda cosas y yo le hablé claro, yo le dije a ella, yo no lo veo todo, yo me estoy cuidando porque la palabra de Dios me manda a cuidarme de escuchar todas estas cosas. Ella me dijo que le buscara dónde y que muéstrame, y yo tuve que buscar y mostrarle. Porque lo que tenemos que hacer, porque va a aparecer hasta en los anuncios, hermano. Yo no sé si usted ha visto anuncios por ahí que usted se siente como, ay no, yo no, ni este anuncio puedo ver. Hasta en los anuncios
Si yo veo que estoy viendo un programa que me salen muchos anuncios con contenido lascívico, con contenido, palabras feas, yo dejo de ver ese tipo de programa. Dejo de ver ese tipo de programa, hay que cuidarse, escuchar y prestar la atención a lo que no conviene a nosotros como cristianos. No nos hace bien y contrista el Espíritu Santo. Amén. 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 El hermano ya tenía la mano levantada, ya, hermano. Sí, no se ve, Jaime, tú eres el que tiene. No, vamos a ir cerrando ya casi. Depende de ustedes también, cómo se sientan. Dios le bendiga de nuevo. Amén. Lo que yo quiero hacerle una pregunta, pastor. Hay personas que están en la iglesia y hay ministros, como estaba diciendo ahorita, que van y que pide que el Espíritu Santo se derrame encima de ellos. Y yo entiendo que el Espíritu Santo no se puede derramar en una persona, no puede actuar en una persona que no esté firme, aunque lo convoque quien lo convoque, porque dice la palabra de Dios que Él no mora en templo sucio. Entonces, tiene que estar, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el templo tiene que estar limpio. Si el templo no está limpio, el Espíritu Santo no puede morar aunque lo convoque quien lo convoque. Eso es fuerte, porque mire, eso entramos posiblemente en juicio ya de valor de las personas, de saber realmente quién está bien y quién no está bien. Ahora, hay una parte, y esto con mucho cuidado, hermanos, son muchas cosas que hoy día tenemos que tener en cuenta cuando uno la habla por la mala interpretación. Un derramamiento mayor del Espíritu Santo tiene que verse en qué contexto nosotros podemos visualizar. Porque si tú tienes el Espíritu ya, ¿qué va a venir sobre ti? Ahora, hay un momento que tú sí sientes como algo que en ese momento es diferente. Es diferente. Hay cosas que son momentos diferentes que tú sientes que Dios mismo hablando contigo y tú en ese momento te dejas usar. Pero no es algo muy común, porque si tú para preparar un mensaje tienes el Espíritu, ¿por qué va a haber más adelante otra cosa que el Espíritu te traiga? Entonces ahí es donde vienen muchas veces contradicciones, porque lo que se quiere muchas veces mostrar es que yo tengo una unción mayor que otros, y que yo sí puedo, y que así a mí sí Dios me usa, y que yo sí tengo esa unción ya plena, que no necesito a nadie, que no necesito consejo de nadie. Entonces cuando yo quiero imponer un parámetro de mantener la distancia, de verme con otra capacidad de alguien, entonces yo tengo que plantear puntos que marquen y que me diferencien. Por lo tanto, yo tengo que hacer cosas para provocar eso. Y eso es lo que hoy mismo estamos viendo tanto en los diferentes lugares. Yo he visto cosas de que pasa una línea, y esa línea ya es una línea de poder que nadie puede pasar para acá, y que la Biblia mía es más santa que la tuya, porque este paño está ungido, porque aquella cosa es santísima, y que esto me lo prometió. Mira, entonces todas esas cosas tú dices, no, pero si fue Dios que te lo prometió, ¿qué yo voy a hacer con eso? Si fue Dios que te dijo, dime, ¿cómo yo te puedo contradecir eso? Entonces ponemos cosas, líneas para que no nos contradigan, para que no nos confronten, para sentirnos superiores, para sentirnos mejores, para sentirnos más capacitados. Cuando tema del miércoles, el miércoles quisiéramos tener a todo el mundo así mismo, de dones que tenemos, que muchas veces porque alguien tenga un don, crea que ese don es mejor que el otro, y tú tienes más poder porque tienes ese don y el otro no. Y eso es lo que estamos viendo hoy como parte de un deterioro de lo que se dice ser el evangelio de hoy, y no el evangelio que la palabra nos enseña. Que si hasta un ángel del cielo baja con otro evangelio del que yo dije, dijo Pablo, sea anatema, sea maldito ese. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar el evangelio correcto? En la palabra. Repito lo que dice hermano Boris, no nos podemos salir de esa parte céntrica de la palabra y de imitar una vida de Cristo en nosotros. Hermano, piense siempre, lo que yo voy a hacer, ¿cómo lo haría Cristo? Sí, solo para corroborar la pregunta que hace el varón, hoy en día sí hay una corriente en la que todos quisiéramos, hermano, que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos quisiéramos ver la acción del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo obra, se manifiesta, hay libertad, hay milagros, hay de todo lo bueno, porque solamente lo bueno fluye de Dios. Pero muchas veces esa expresión y eso se ha capitalizado y se ha manipulado
para hacer que el show funcione, si usted me entiende lo que queremos decir. Yo no quiero decir ni siquiera con malas intenciones. A veces creo que es fruto también de la ignorancia. Porque aquí dice la palabra, y voy a leerlo, varón, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, tiene que haber algo provechoso cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque a este, o sea, en el culto, se le da palabra de sabiduría. A otro se le da palabra de ciencia. A otro fe. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro milagro. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de esas lenguas. O sea, hay una manifestación del Espíritu Santo, pero todo se hace con un sentido provechoso. Ahora, yo reitero lo que decía mi querido hermano Bori, agarre su Biblia. Si usted vio que en el Nuevo Testamento Pablo agarraba un saco y comenzaba a tumbar a gente, usted dice, bueno, el tumbadito es verdad, porque mira, Pablo está tumbando gente. Si usted ve que agarraba una botella de agua de esta y comenzar a regársela a la gente, y que la gente que le cae el agua cae, salta y brinca, usted ve eso en la palabra, entonces dice, bueno, sí, está en la palabra. Ahora, si no está en la palabra, si no está en la Biblia, si no es de la palabra, ¿qué usted hace, hermano? Filtre, porque le voy a decir algo, vivimos en un mundo donde los cristianos, el pastor, nuestro amado pastor, que dicho sea de paso, tremendo lo que nos está dando en los estudios de los miércoles, nos enseña la palabra, pero él no puede estar con usted 24/7. Entonces los cristianos de hoy en día tenemos que aprender a filtrar. Y usted tiene que aprender, inclusive hay gente que son predicadores que yo respeto y que amo mucho. Pero a veces lo veo 20 minutos y hay 10 minutos que yo digo, varón, eso no. Hasta ahí llegaste. Estos 20 minutos están buenísimos, pero estos 10, varón, yo no veo eso en mi Biblia. Entonces, eso es lo que está pasando en este tiempo, que vivimos con una mezcla de cosas que la gente piensa que si alguien dice gloria a Dios, aleluya, los 40 minutos que vienen son de Dios. Y a veces solamente fue el gloria a Dios, aleluya, lo demás no sirve. Entonces hay que aprender, hermanos, a discernir que es una manifestación del Espíritu Santo, algo que va a ser provechoso para la iglesia de Cristo, algo que va a edificar, algo que va a bendecir, algo que va a producir salvación, va a traer vida eterna, va a construir el reino de Dios, nos va a motivar al amor, al acercamiento, no como decía el pastor, al exhibicionismo, porque muchas veces las lenguas traen, nosotros creemos en la lengua. Amén. Aquí en esta iglesia creemos Amén. en la manifestación del don de lengua. Amén. Pero ¿qué decimos? Lo creemos como la Biblia lo dice. Entonces cuando uno le dice a una persona que es de otro partido de la lengua, bueno, pero es que la lengua dice aquí que sean 2, a lo más 3, que otro interprete. La gente dice, no, pero así no. Así no, que todo el mundo quiera hablar, que hable. No, pero es que no, así no es que está en la Biblia. Que hable para sí. Así no es que usted tiene lengua y Dios le ha dado eso. Bueno, no hay nadie que interprete. La hermana está hablando lengua. Alguien interpreta. Sierva, siga para usted y para Dios. Porque eso es como que yo sea profeta y que el pastor esté predicando y Dios me dio una profecía y yo interrumpo al pastor en medio de la predicación. Le diga, pastor, espérese que Dios me dio una profecía. Y salgo otro y me digo, a mí me dio otra. Y se acabó el pastor predicando porque tú el que tuvo una profecía tiene que tirarla. No es así. Entonces la iglesia de Dios tiene que tener discernimiento para saber que por la palabra de Dios podemos filtrar todo lo que se llama manifestación del Espíritu de Dios, manifestación del poder de Dios. Hermanos, si no está en la Biblia, no es de Dios. Amén. Yo quiero enfatizar ya para cerrar mi parte. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Gálatas, y es bueno la palabra que el hermano Ovalle decía acerca de filtrar las cosas, tener esa prontitud para nosotros no poder ser desviados del propósito y el objetivo de la fe. Dice el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién? Hay una persona, hay un movimiento, hay una corriente, hay algo que se está poniendo en relieve entre nosotros, que nos puede motivar no a cosas que nos vayan a edificar, que nos vayan a hacer de provecho, sino que nos pueden dañar. Por eso Pablo le decía: ¿quién os fascinó?
para no obedecer a la verdad. ¿Quién es esa verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es impresionante el consejo bíblico, este consejo apostólico que el Señor nos da. Llevémonoslo para nuestras casas, abracémoslo, para que nadie nos fascine por ahí, hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Nómeno Morales tiene la última ya pregunta. Lo que quiero enfatizar es, para edificar un poco a la iglesia como lo han hecho todos. Dios delegó la autoridad a la iglesia a través de su Santo Espíritu. Y dice que hay diversidad de dones y ministerios, como leyó nuestro hermano Ovalle, pero el Espíritu es el mismo. Imagínense nosotros como iglesia o todas las iglesias, en su diferente ministerio, buscar de ser lleno del Espíritu Santo. ¡Qué autoridad! Bendito Dios. Porque el Espíritu nos va a dirigir ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. Y no hay... wow. Póngase a pensar en todos los ministerios de la iglesia. Santo Dios. Y que cada uno de nosotros, nuestro ministerio, buscar ser lleno del Espíritu Santo. Mire, no hay demonio que se acerque. Aleluya. No hay nada que se presente que la iglesia del Señor no pueda resolver, no pueda enfrentar. Pensemos en esto, mis hermanos, porque el reto que tenemos en estos últimos tiempos es fuerte, pero a través del Espíritu Santo, mi hermano, la iglesia seguirá caminando poderosamente. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo, qué edificante. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Pastor, te quería... Sí, no quiero terminar en este momento, hermanos, sin leer unos puntos que alguien me compartió y creo que son muy importantes que nos vayamos con esta información. Y son 7 actitudes que apagan el Espíritu Santo para que tengamos el cuidado necesario. El cuidado necesario. Dice, el Espíritu Santo no se apaga porque Él sea débil, sino porque nosotros resistimos su obra. La Biblia es clara. Hay actitudes que los entristecen, lo apagan y frenan su mover en nuestras vidas. Hoy no es para señalar, para examinarnos. Perdón, me meto en la mano. Primera actitud, pecado no confesado. ¿Qué apaga el Espíritu en tu vida? Pecado no confesado. No es el error por el cual el pecado se apaga, es la falta de arrepentimiento. El pecado oculto endurece el corazón, apaga la sensibilidad espiritual. Según Efesios 4:20 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. La parte número 2, desobediencia repetida. Desobediencia repetida. Cada vez que Dios habla y decide ignorarlo, la voz se vuelve menos clara. La obediencia mantiene viva la comunión. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El punto 3, que apaga el espíritu, orgullo espiritual. Creer que ya sabes suficiente, que ya maduraste, que ya no necesitas corrección. El Espíritu Santo obra en corazones humildes, no en corazones autosuficientes. Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Punto 4, que apaga el espíritu, falta de perdón.
El rencor bloquea el fluir del Espíritu. No puedes caminar lleno del Espíritu si cargas resistiendo en el corazón. Efesios 4:32 dice: perdonaos unos a otros. El punto 5 que apaga el Espíritu: religiosidad sin relación. Rutinas espirituales sin intimidad real apagan la pasión. El Espíritu no se mueve por costumbre, sino por comunión. Este pueblo de labios me honra, pero sus hechos lo niegan, dice la palabra. Mateo 15:8. El punto 6 que apaga el Espíritu: resistir su corrección. El Espíritu convence de pecado, pero muchos endurecen el corazón. Rechazar la corrección apaga el crecimiento. No endurezcáis vuestros corazones, sino Hebreos 3:15 nos enseña. El punto 7, distraídos espiritualmente. Demasiado ruido, poca oración, casi nunca la palabra. La distracción constante apaga la sensibilidad espiritual. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26:41. Apagar el Espíritu Santo no sucede de golpe, sucede descuido constante. La noticia: cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Hoy es un buen día para volver a encender el fuego. Aviva el fuego del don de Dios. 2 Timoteo 1:6. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantener activo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga mucho, grandemente. Amén. Y no pudiéramos irnos de este lugar sin preguntar si hay alguien que no conozca al Señor, que quisiera entregar su vida a Cristo hoy. Amén. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien que quiera decirle: yo quiero hacer un pacto, renovar mi pacto con el Señor, reconciliarse con el Señor? Si siente que tiene tiempo, que no siente esa gloriosa presencia del Espíritu de Dios en su vida y necesita la oración para que el Señor le ayude a vencer, por la cual usted no está sintiendo el Espíritu Santo en su vida, podemos orar juntos. Podemos orar juntos. Pase al altar si quiere, podamos orar y hacer un nuevo pacto, una renovación de vida en esta tarde ya. Y que podamos, hermano, porque es tan lindo sentir y andar siendo guiado por el Espíritu Santo, que cuando muchas veces nos sentimos que no está activo en nuestras vidas, obrando, nos hace falta. Nos hace falta. Así es que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.